En esta presentación vamos a hablar de las ventajas de vender en Europa o de por qué el mercado europeo es un mercado interesante, pero previamente vamos a dar un par de tips relacionados con la internacionalización y ver pues, qué tenemos que hacer para internacionalizar una empresa, sobre todo en una empresa que lleve poco tiempo en el mercado. Y para ello, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿para qué internacionalizar una empresa? AMEC, la Asociación de Empresas Exportadoras de España, ha presentado estudios en los que de alguna manera demuestra que las ventajas de internacionalización de una compañía tienen que ver con la mayor rentabilidad, una mayor rentabilidad de estas empresas debida a su independencia de los ciclos económicos del mercado local, a una razón evidente que es tener un mercado más amplio. Si estamos en varios mercados, pues lógicamente nuestro mercado, nuestros clientes son más que si nos limitamos a un mercado local. Y porque permite diversificar riesgos derivados de las circunstancias que se pueden dar en un solo país. Además, ya dentro de, no tanto de un punto de vista genérico, sobre la empresa, sino más bien desde el punto de vista del mercado, el mercado ve a las empresas internacionalizadas con mejores ojos, es decir, la empresa adquiere una mayor reputación y muchas veces es porque ciertamente la empresa es más competitiva, es decir, el esfuerzo de internacionalización permite generación de economías de escala, pero además obliga a optimización de procesos, optimización de relaciones con distribuidores, etcétera, lo cual dota a la empresa de una mayor competitividad. Y de alguna manera, inconscientemente, el mercado pues, asume esta condición y considera a las empresas internacionalizadas más interesantes, bien como clientes, como proveedores, socios, etcétera. ¿Pero qué es internacionalizar una empresa? Bueno, ya un poquito lo he apuntado. Ya he dicho que internacionalizar, he hablado de varios mercados. En definitiva es eso. Vivimos ahora en un mundo global, puede haber empresas que nazcan, se implanten en un país, aunque inicialmente sus ventas las hagan en otro país. Así que normalmente, antiguamente el concepto de internacionalizar era inicio la actividad de mi empresa, la inicio en un determinado país y mi mercado es ese país y luego internacionalizo cuando salgo a vender en otro país. Actualmente puede darse la circunstancia de que una empresa esté radicada en un país, pero sus primeras ventas se den en otro. Estoy pensando en empresas de Internet. Yo puedo tener una empresa en España, pero iniciar una actividad que consista, pues no sé, en dar cursos de español a personas alemanas. Entonces, mi mercado inicial es Alemania, no es España. ¿Cuándo consideraremos que una empresa está entonces internacionalizada? Pues podemos tomar como criterio genérico cuando vende en más de un país, que no tiene por qué ser necesariamente el país donde está radicada. Bien, pues este vender en más de un país obliga a hacer un esfuerzo de implantación en un mercado. Y la pregunta de ¿cualquier empresa puede ser internacional? ¿A qué nos lleva? Pues nos lleva a que cualquier empresa en un momento dado lo que tiene que hacer es definir su estrategia en un mercado concreto. Y precisamente aquí que estamos hablando de internacionalización, pues este mercado puede ser el mercado donde ha iniciado sus actividades, para el que habrá tenido que hacer un determinado análisis estratégico, o puede ser el mercado donde ha empezado su actividad de una manera a lo mejor más intuitiva, sin un análisis estratégico demasiado profundo. Estoy pensando en actividades que a lo mejor pues alguien tiene una idea, emprende porque detecta una necesidad en el mercado, la pone en marcha, la idea funciona, pero en realidad tampoco a lo mejor se ha hecho un análisis estratégico demasiado exhaustivo. Ahora bien, a la hora de internacionalizar ese mismo negocio, pues a lo mejor sí, ahora ya toca hacer ese análisis exhaustivo. Y ese análisis se basa en estos elementos que tenemos aquí, en los elementos del marketing mix. En definitiva, digamos, esto es ir a lo fácil. Ahora, hay que hacer muchas más cosas, que todos hemos oído hablar, los análisis DAFO, los análisis PEST, y utilizar otras herramientas. Pero en definitiva, al final, es definir la estrategia
de nuestra posición en el mercado. Los elementos básicos del marketing mix, que son estos que tenemos aquí: producto, precio, distribución y comunicación. Se suele hablar de las 4 P's del marketing, que son los nombres de estos elementos en inglés, y al que se le añade ya desde hace muchísimo tiempo un quinto elemento, que es las personas, que además también empieza por P. Entonces, no solo estamos hablando de las personas desde el punto de vista del equipo que forma parte de la empresa. Entonces, al final, ¿qué tendremos que hacer? Pues tendremos que analizar nuestro producto, nuestra estrategia de precios, nuestra estrategia de distribución, nuestra estrategia de comunicación y nuestras necesidades, nuestra disponibilidad de personas y nuestras necesidades de personas en aquel mercado, es decir, aplicando los criterios del mercado en el que nos queremos situar. Lo habremos hecho para nuestro país de inicio de actividad y lo tendremos que hacer para cualquier otro país en el que nos queramos posicionar. Ahora bien, ¿cómo se hace este análisis o cómo podemos ayudar a hacer este análisis? Bueno, pues tomando en consideración las barreras que nos vamos a encontrar específicamente para la internacionalización. Al final, no es otra cosa más que conocer lo que pasa en ese otro país y los aspectos, al menos algunos aspectos relevantes que tenemos que tomar en consideración, pues son estos que tenemos aquí. Tenemos que tener en cuenta que en otros países a lo mejor hay otros idiomas. He puesto aquí como barrera el que haya diferentes países, en el sentido de que no es lo mismo internacionalizarse a un solo país que a varios países, ¿vale? Nos podemos encontrar que en esos países puede haber una moneda diferente, pero no solo una moneda diferente, sino aspectos monetarios diferentes. No se trata solo de la denominación de la divisa, sino de la situación de esa divisa, de cómo es la situación monetaria, entendiendo por monetaria, pues desde un punto de vista genérico, incluso financiero, es decir, cuál es la situación financiera en ese país. Nos tenemos que analizar la regulación, la normativa que afecta a nuestro sector, si nos vamos a mover en un determinado sector, la normativa que afecta a cómo iniciar una actividad empresarial, si vamos a iniciar esa actividad empresarial, si hay restricciones o no a la distribución, etcétera, etcétera. Dentro de las regulaciones, que serían los aspectos legales, pues esto estaría entre las regulaciones y la cultura, más bien, pues aspectos, sabemos que desafortunadamente pues hay países donde hay primero normas, puede haber normativa que dificulte la incorporación de nuevas empresas, pero también a veces hay desregulaciones, es decir, situaciones en las que, bueno, pues los aspectos éticos, por así decir, pues no son los más favorables para la implantación de negocios, si vienes del extranjero, ¿vale? Son importantes las fronteras, entendiendo por las fronteras los aspectos pues, fiscales que pueden estar relacionados con la importación, exportación de productos, los aspectos aduaneros, las normativas aduaneras, las mayores o menores dificultades en el transporte de, por ejemplo, mercancías o incluso en el intercambio de servicios en la nube. Otra barrera que nos podemos encontrar a la hora de implantar un determinado negocio y que hay que tener muy en cuenta es la cultura de las diferentes culturas, los aspectos culturales. Aquí entraría también esto que he comentado antes de los aspectos pues, de comportamiento ético de los diferentes estamentos dentro del país, pero en definitiva, pues cosas que funcionan en un país pueden no funcionar en otro por temas meramente culturales, no necesariamente pues, ni por el idioma ni por la normativa, sino simplemente por la cultura. Y luego hay otros dos aspectos que no podemos olvidar, que no son barreras del mercado, es decir, no son barreras de la internacionalización por razones de los distintos mercados, sino que son barreras internas de las empresas. Tenemos que analizar si estamos razonablemente preparados, si la empresa está preparada para dar el salto a la internacionalización. Por ejemplo, un aspecto relevante puede ser la propia situación financiera de la empresa en un momento dado. Si hay que hacer inversiones, da igual el resto, o sea,
da igual ahora el resto de barreras, simplemente a la hora de abordar una internacionalización, pues a lo mejor hay que hacer una serie de inversiones, pues es importante saber si la empresa está en situación de hacerlas. Y luego hay otro aspecto que es la preparación de las personas, es decir, tenemos personas que están preparadas, que tienen los conocimientos, las habilidades necesarias para poner en marcha ese proceso de internacionalización. Y también tenemos la información necesaria. Fijaros que para conocer esto que hemos puesto en detalle como barreras, pues hay que analizarlas y para eso nos hace falta información. Entonces, al final, el trabajo, ¿cómo sería? Una primera aproximación a dentro de este análisis para el proceso de internacionalización sería pues, hacer una matriz, no una especie, sino una matriz en las que cruzamos los elementos que nos permiten posicionarnos en un mercado con las barreras que nos vamos a encontrar en un mercado extranjero. Entonces, al final, para cada uno de los elementos deberíamos analizar cómo les impactan esas barreras. Digo, un producto, pues en el producto puede afectarle a mi producto que en el otro país haya un idioma distinto. ¿Qué aspectos están o qué aspectos entran dentro de la definición de producto? Pues a lo mejor, si es un producto de tipo técnico, pues tiene que haber unas instrucciones. Bueno, pues esas instrucciones tenemos que tener en cuenta que tendrán que estar en otro idioma. A lo mejor resulta que tengo que proporcionar un servicio que depende pues de un asesoramiento, una consultoría. Bueno, pues el idioma es relevante. Si yo tengo que comunicar a mis clientes pues cómo tienen que hacer determinadas cosas, porque puede ser un tema relacionado con la formación, etcétera, pues el idioma es relevante. Sin embargo, a lo mejor, si mi producto es un producto que está cerca, por ejemplo, de una materia prima, imaginemos que se vende pues algo pues que es cercano a una materia prima, pues unos listones de madera o una cerámica o cosas de este tipo, pues a lo mejor el idioma no es tan relevante. Tendrá que llevar el producto una ficha técnica, no cabe duda, pero a lo mejor no tiene por qué llevar unas instrucciones de uso, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la forma de trabajar. Lógicamente, el aspecto moneda, entendido como situación de mercado, pues impactará específicamente en el precio, pero también va a puede impactar en otros aspectos, como por ejemplo la comunicación. Los aspectos normativos van a tener impacto posiblemente en todos los elementos. En el producto, hay normativa específica en ese país que afecte a las características del producto, a su calidad, al empaquetado, a las instrucciones, etcétera, etcétera. Hay normativa específica que afecte al precio, es decir, puede ocurrir que haya normativa que no permita que ese producto en concreto tenga un precio superior a X. Por supuesto, puede haber normativa relacionada con la distribución o no necesariamente normativa específica relacionada con la distribución, sino que la normativa empresarial del país, a mí en particular, a mi empresa, me afecta porque yo había elegido un sistema de distribución que resulta que con la normativa que tienen en ese otro país, pues se está complicando o se me va a complicar. Porque la normativa que le puede afectar puede ser normativa de tipo laboral, por ejemplo. Entonces, todo este análisis pormenorizado hay que llevarlo a cabo para saber qué es lo que nos vamos a encontrar. Al final no es otra cosa que obtener esa información de la que hablaba en la diapositiva anterior. O sea, es no salir a otro mercado sin tener información. Y, por supuesto, este análisis hay que hacerlo para cada mercado al que queramos ir. Y cuando hablamos de mercados, yo aquí haría un análisis de alguna manera restrictivo, entendiendo que un país, como mínimo, un país es un mercado. Es decir, no se trata de decir, quiero expandirme a América, por ejemplo, a Latinoamérica, y decir, pues quiero hacer este análisis para Latinoamérica. Posiblemente no podamos hacer ese análisis para Latinoamérica, sobre todo porque en Latinoamérica aunque solo hay aunque solo hay un idioma, sí hay varias monedas y hay diferentes sistemas normativos. Y por supuesto hay diferentes culturas. Entonces,
no olvidemos lo que hemos dicho. La cultura es un aspecto fundamental y nos puede afectar no solo en la definición de nuestro producto. Pensemos, por ejemplo, cómo puede afectar la cultura a un producto que sea, pues, ropa de baño, o a productos de tipo alimenticio, de tipo a comidas. Entonces, bueno, pues las culturas de los diferentes países pueden tener un impacto importante. Y, por supuesto, el aspecto personas. Al final, las personas que forman parte del equipo, pues, por ejemplo, la normativa laboral afecta a, pues, si las personas que van a tener que pilotar este proceso de internacionalización tienen que ser del país de origen, pueden estar en el país de destino, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, tengamos en la cabeza que a la hora de abordar un proceso de internacionalización, pues tendremos que llevar a cabo este análisis con cierto rigor, dependiendo también de lo parecido que es ese otro país al país donde ya tenemos nuestro negocio funcionando, pero en cualquier caso, pues bueno, el poder rellenar casillas donde digamos esto no nos afecta, pues nada, lo único que hace es simplificar el análisis, no quiere decir que no lo tengamos que hacer. Y aquí estoy pensando, por ejemplo, si una empresa española quiere ir a un país de Latinoamérica, pues el idioma no es una barrera estrictamente. Bien, dicho esto, es verdad que cuando se empiezan a conseguir los primeros clientes, las barreras desaparecen. ¿Vale? A veces incluso esos primeros clientes es muy frecuente, sobre todo cuando tenemos negocios en Internet, que a veces el proceso de internacionalización se hace un poco a la inversa, es decir, primero consigo los clientes extranjeros y luego luego me planteo que a lo mejor hay un mercado donde están esos clientes que puede ser interesante hacer una estrategia, digamos, de desembarco. Me explico. Yo puedo tener un negocio online que he creado para mi propio mercado español, por ejemplo, y resulta que empiezo a tener muchos clientes por razones que pueden, entre comillas, ser fortuitas, aunque nada es fortuito, evidentemente, pero a lo mejor empiezo a tener muchos clientes de Perú y eso me moviliza a decir, oye, pues ahora voy a hacer un análisis y voy a implantarme, ya no de manera fortuita, sino de manera consciente en Perú. Pues tengo que hacer ese análisis que he comentado antes. Pero sí es verdad que si yo ya tengo clientes de Perú, pues me va a resultar al menos más sencillo hacer ese análisis porque les podré preguntar cosas a los clientes que ya tenemos. ¿Qué cosas hemos aprendido en Mentor Day dentro de este proceso de internacionalización? Bueno, pues fundamentalmente dos cuestiones que tienen que ver con aquellos dos aspectos que decía, de la preparación y la información. Hemos aprendido que las empresas, sobre todo teniendo en cuenta que en Mentor Day trabajamos específicamente con startups, con empresas que están iniciando su actividad, aunque también estén en proceso de internacionalización, fundamentalmente con empresas jóvenes, pues hemos aprendido que es importante que las empresas tengan la vista puesta en la internacionalización desde el principio, pero que no se apresuren a dar el salto demasiado pronto. Un poco la idea es esto que estamos comentando de las barreras, de este análisis de elementos del marketing mix y de barreras, tenerlo en consideración desde el principio. Es decir, que yo arranco mi negocio en España y a lo mejor merece la pena que ya le dé una pensada a cuál sería mi proceso natural de expansión. ¿Sería Latinoamérica? ¿Sería Europa? Eso va a depender mucho del negocio que tengamos entre manos. ¿Va a ser Portugal si decidimos que sea en Europa? ¿O va a ser a lo mejor Italia? ¿O va a ser Francia? Bueno, pues ese ejercicio, intentar hacerlo desde pronto. No se trata de dar el salto desde el inicio, pero sí tener hecho el ejercicio desde el principio, porque posiblemente ese ejercicio hecho hará que decisiones que vaya tomando para el desarrollo de mi negocio en mi mercado local ya pueda tenerlos o pueda ir incorporando algunos elementos o allanando camino para el proceso futuro de internacionalización. De manera que de alguna forma pues se pueden ir trabajando los dos procesos de manera paralela. Sin embargo, como decimos, no demasiado pronto. No se trata de internacionalizar demasiado pronto
porque a veces ocurre que en ese proceso de desarrollo de nuestro negocio, con esa visión puesta en 1 o 2 países en los que internacionalizar, descubrimos que resulta que esos países no eran buena idea, o que ciertas cosas que creíamos que se podían hacer de una manera, resulta que no se pueden hacer de esa manera y por lo tanto es preferible no abordar el proceso de internacionalización demasiado pronto. Por aquello que decíamos de la preparación. Es decir, el proceso tenemos que tenerlo en la cabeza, pero no abordarlo demasiado pronto, no vaya a ser que no estemos preparados. Y el otro aspecto tiene que ver con la información. Para ello es fundamental aprovechar los agentes de atracción y expertos de cada país. Es decir, hay que tener en la organización conocimiento de internacionalización. El proceso de internacionalización no es trivial, es un proceso que, como hemos visto, obliga a enfrentarse a barreras y, por lo tanto, es importante tener, digamos, conocimiento, tener información de los que saben. Y los que saben son, en los diferentes países, pues agentes de atracción de inversiones o agentes de ayuda a la internacionalización. Estos 2 ejemplos que he puesto aquí son las 2, digamos, la empresa de ayuda a la exportación y de atracción de inversión extranjera, que es el ICEX a nivel nacional, a nivel España. Es una entidad, es una empresa pública que tiene presencia en un montón de países y cuya finalidad, digamos, tiene 2 cabezas, tiene una cabeza o tiene unos equipos que ayudan a las empresas españolas a salir al extranjero y tienen otros equipos que ayudan a las empresas extranjeras a instalarse en España. Y Proesca es exactamente lo mismo, pero digamos que con ámbito canario, con ámbito regional. Proesca hace lo mismo, tiene incluso presencia física, oficinas en otros países y hace lo mismo pero a nivel Canarias. Ayuda a las empresas canarias a salir al exterior y ayuda a empresas extranjeras a instalarse en Canarias. Este tipo de entidades existen en todos los países, normalmente también a nivel regional. En España existen en todas las regiones, en todas las comunidades autónomas. Entonces yo animo a quienes estáis interesados en la internacionalización que no olvidéis que existen estas entidades. Y mi recomendación es tratar de ponerse en contacto con ellas desde el momento que se intenta hacer el proceso de internacionalización para ver en qué pueden ayudar. Eso no quita que no haya que hacer luego inversión, pagar a lo mejor estudios, etcétera. Pero contactar con estas entidades es importante porque su labor, su trabajo, su objetivo es precisamente ese, ayudar a las empresas a internacionalizarse o ayudar a las empresas a instalarse en España. Y ya digo, equivalente al ICEX, hay organizaciones similares, públicas o semipúblicas como es el ICEX, en Chile, en Argentina, en Francia, en Alemania, etcétera. Bien, y ya nos centramos en por qué es interesante Europa. Aquí voy a dar 4 pinceladas porque en el fondo son datos sencillos que están accesibles para cualquiera y fundamentalmente Europa es un mercado de 500 millones de habitantes. Es un mercado de 16 billones de euros de Producto Interior Bruto anual, billones europeos, no billones americanos, es decir, estamos hablando de 16 millones de euros. Tiene un PIB per cápita de 31.000 euros, es de los, digamos que es una de las regiones, pues no podemos hablar de países, es una de las regiones del mundo con el PIB más alto, quitando, digamos, lo que sería Norteamérica. Y además, bueno, pues tiene un índice de desarrollo humano de 0,81. ¿Qué es el índice de desarrollo humano? Para quien no sepa, el índice de desarrollo humano es un índice que, además de tener en cuenta el PIB per cápita, incorpora en la definición del bienestar de las personas. Es un índice que pretende medir, o sí, es un indicador que pretende medir o dar una medida del bienestar, del estado de bienestar del que se dispone en un determinado país o una determinada región, y añade al PIB per cápita factores como pues la cobertura sanitaria, la cobertura educativa, etcétera, etcétera. De alguna manera, lo que pretende hacer el IDH es tener un indicador en el que se compensan las desigualdades. Un país puede tener un PIB per cápita muy alto, pero tener unas enormes desigualdades. Por ejemplo, ser un país pequeño donde un
porcentaje muy pequeño de la población dispone de una situación muy de riqueza muy alta y sin embargo una gran parte de la población pues tiene una riqueza, puede vivir en la pobreza. Entonces el índice de desarrollo humano lo que pretende es dar una indicación compensada. Por eso se toman en cuenta factores, pues eso, como la cobertura sanitaria, la cobertura educativa, etcétera, etcétera. Entonces, en Europa, el índice de desarrollo humano, cuyo máximo valor es 1, está en todos los países por encima de 0,81. 0,81 es el valor que tenía Rumanía en el año 2018. Y bueno, pues hay países como los países escandinavos, por ejemplo, que están por encima del 0,92. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto nos da una indicación de que Europa es una región del mundo, eso es algo que ya sabíamos, pero tenemos un indicador, digamos, numérico que nos lo confirma, donde, pues bueno, el nivel de bienestar de la población permite que si nuestro producto o servicio pues está dirigido a un mercado pues no sé, del lujo, o a un mercado del bienestar, o un mercado del confort y no de necesidades básicas, pues tenemos, Europa es un mercado en donde va a funcionar, o donde puede funcionar a priori. Sin embargo, también existen barreras. Acordaros de las barreras de las que hemos hablado. Bien, ¿cómo están esas barreras en Europa? Bueno, pues en Europa tenemos 23 idiomas, eso no nos lo quita nadie, hay 49 países, por lo tanto, previsiblemente podríamos tener 49 culturas. Bueno, pues ahí dependerá en nuestro análisis de elementos del marketing mix versus barreras, cuánto impacta la cultura. Porque sí es cierto que 49 países implica pues, que haya aspectos culturales distintos. Habrá que ver pues, hasta qué punto los aspectos culturales muy diferentes y no los que son más parecidos afectan a nuestro negocio. Eso va a depender de cada negocio, de cada empresa. Y luego, hombre, podemos tener, aunque están tachados aquí como regulaciones, fronteras y monedas, es verdad que los aspectos regulatorios, las fronteras y las monedas son menos barrera en Europa que pudieran ser en otras regiones del mundo puestos a internacionalizar un negocio. Veamos por qué. ¿Cómo es la regulación en la Unión Europea? Bueno, pues en la Unión Europea existe regulación que afecta a todos los países. Lo que ocurre es que no toda la regulación es de obligado cumplimiento en todos los países. Entonces, aquí doy una serie de indicaciones para que quien esté haciendo un análisis de los aspectos regulatorios pues pueda tener una idea. Existen la normativa europea, la normativa que emana de las instancias europeas, pueden ser reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones o dictámenes, siendo el orden de la flecha el orden de mayor a menor obligatoriedad. Es decir, los reglamentos son obligatorios para todos los países y además son obligatorios desde el momento de su publicación y estrictamente en los términos en los que se han publicado. Es decir, el reglamento obliga a todos los países desde la fecha de la publicación y además exactamente el texto que se ha publicado en el reglamento. Os pongo dos ejemplos, el reglamento de la Unión Europea sobre importaciones y el que en estos momentos todos podemos tener en la cabeza porque ha sido de implantación muy reciente o de entrada en vigor muy reciente, a pesar de que el reglamento se elaboró en el año 2016, entró en vigor en julio de 2018 y en esa fecha, julio de 2018, se hace obligatoria para todos los países, con el texto íntegro que se ha publicado por la Unión Europea. Luego tenemos las directivas. Las directivas también son de obligado cumplimiento para todos los países, pero hay un plazo de transposición que cada país puede disponer de él. Normalmente las directivas lo que ocurre es que no entran en vigor exactamente al mismo tiempo en todos los países. Por lo tanto, si nuestro producto o servicio está afectado por una directiva en nuestro país, en el país de origen, y queremos salir a otro país europeo, pues tenemos que ver si esa directiva ya está en vigor en ese país o todavía no, y qué fecha prevista hay de tenerla en vigor. A los efectos prácticos, tanto si mi producto o servicio está sujeto a un reglamento como está sujeto a una directiva, tengo la ventaja de que, por lo menos en los diferentes países de Europa, la normativa es la misma.
porque aunque las directivas se transponen al sistema regulatorio propio del país, lo normal es que en todos los países tenga el mismo rango. Es decir, las directivas al final, como son de obligado cumplimiento, pues habrá países que publicarán, voy a utilizar la terminología, digamos, española. Se podrá hacer con una ley orgánica o con un real decreto, pero en cualquier caso, puesto que es de obligado cumplimiento, será de obligado cumplimiento en todo el país y para todas las entidades del país. Entonces, bueno, pues si nuestro producto o servicio está sujeto a un reglamento o a una directiva, sabemos que en todos los países europeos, en todos los países de la Unión Europea, la normativa que hay que cumplir es la del reglamento o la de la directiva. ¿Qué pasa con el resto? Pues tanto las decisiones como las recomendaciones como los dictámenes no son de obligado cumplimiento. Entonces, ahí sí es verdad que tendremos que ver qué normativa afecta a nuestro negocio en particular. En realidad las decisiones sí son de obligado cumplimiento, pero son de obligado cumplimiento para determinados sectores, para determinados colectivos o para determinadas regiones. Por lo tanto, a los efectos, cuando queramos estar en un país europeo o queramos implantarnos en un país europeo, pues habrá que ver si la normativa que rige o nuestro sector, o nuestro producto o servicio, o nuestro tipo de negocio está sujeto a una determinada decisión, pues habrá que ver en qué situación está en cada país. Y luego las recomendaciones o los dictámenes esas sí que no son de obligado cumplimiento en ningún caso. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí habrá que ver, claro, al no ser de obligado cumplimiento, lo que puede ocurrir es que haya países que las hayan hecho obligatorias y otros que no. Entonces, eso sí es un tema que tendremos que comprobar, porque aunque no sea de obligado cumplimiento para todos los países, lo que sí es verdad es que si en un país han implantado esa recomendación, en ese país sí es obligatorio. Entonces, ahí sí es verdad que habrá que analizar puntualmente. Hay una página web en España que es si ponemos en internet guía práctica para hacer negocios en Europa, entraremos en una página web que es una página en español de la Unión Europea, y lo que hace es, de alguna manera, dar información, pues se puede seleccionar por sectores, por tipo de empresa, pues por tipo de actividad, etcétera, etcétera, y se puede obtener información de la normativa que aplica, de la normativa europea que aplica a ese negocio concreto. Y una vez que sabemos esa normativa, pues podemos analizar, dependiendo del tipo de normativa que sea, pues la situación que tiene en el país en el que nos queremos instalar. Por lo tanto, es verdad que las diferentes regulaciones no son, digamos que la ventaja que tenemos es que nos podemos encontrar que en los países de la Unión Europea, ojo, de la Unión Europea, que no son los 49 de Europa, los de la Unión Europea, es verdad que esta barrera de la regulación pues es menos barrera. Hay que hacer el análisis igualmente, pero es menos barrera, o es una barrera pero menos alta. ¿Qué pasa con las fronteras? Sabemos que cuando traspasamos fronteras, pues normalmente hay normalmente en una frontera hay una aduana y por lo tanto hay aspectos aduaneros. Bien, aquí pongo un pequeño resumen de lo que son los países Schengen, los países de la Unión Europea, y en rojo están marcados los países del espacio económico europeo. ¿Qué son los países Schengen? Los países Schengen son aquellos países que firmaron el acuerdo de Schengen y que consiste en que lo que han hecho es decidir que entre ellos no existen fronteras ni para personas, ni capitales, ni mercancías. En los países de la Unión Europea pasa lo mismo. Algunos países de la Unión Europea no están en Schengen y algunos países de Schengen no están en la Unión Europea, pero no importa, porque dentro de la Unión Europea igualmente no existen fronteras. Y además tenemos a Suiza. Suiza es un caso particular que está en Schengen, pero no forma parte del espacio económico europeo, pero sin embargo tiene acuerdos bilaterales con todos los países de Schengen y todos los países de la Unión Europea. Me imagino que os daréis cuenta que no está Reino Unido, porque efectivamente el Reino Unido no pertenece a Schengen y no pertenece a la Unión Europea. Sin embargo, bueno, pues todos sabemos que Reino Unido está lo mismo. Tiene en estos momentos acuerdos en particular con la Unión Europea, como Unión Europea tiene acuerdos de libre circulación,
con unas ciertas restricciones, que son las que estamos viendo que a raíz del Brexit se están produciendo entre ambas. Pero lo que sí es verdad es que con Reino Unido hay frontera y hay aduana. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues son aspectos que tenemos que tomar en consideración. Entonces, bueno, pues cuando queramos internacionalizar nuestro negocio desde un país europeo a otro país europeo, bueno, pues habrá que analizar la situación. Lo normal es que no haya problema. Tendrá que ser un país muy raro para que no haya libre circulación. Cuando una empresa que procede del exterior de la Unión Europea y quiere hacer negocios con países de la Unión Europea, cabe la posibilidad de que la propia Unión Europea tenga acuerdos con los llamados países terceros y haya acuerdos de libre circulación con esos países concretos. Pero en cualquier caso hay que analizarlo. Como digo, al final esta también es una barrera que es más baja que a lo mejor intentar, pues yo qué sé, vender a Rusia o instalarse en Rusia, pero sí es cierto que el análisis hay que hacerlo igualmente. ¿Y qué pasa con las monedas? Bueno, pues con las monedas pasa algo parecido, es decir, no todos los países de la Unión Europea son países de la zona euro. En la zona euro solo hay 19 países, por lo tanto, el resto de países de la Unión Europea, pues que no están en la zona euro, tienen sus propias monedas. ¿Esto para qué puede afectar? Bueno, pues si mi producto, voy a poner un ejemplo como muy sencillo, si mi producto es un producto que se vende en establecimientos minoristas y lleva impreso el precio en el paquete, por así decir, bueno, pues tendremos que tener en cuenta que en 19 países ese precio podrá ir impreso en euros, pero en el resto de países pues tendrá que ir en la denominación propia del país. Sin embargo, normalmente una cosa es la moneda en la que vendo en el país local y otra cosa distinta es la moneda en la que hago los negocios. Si yo, por ejemplo, tengo un negocio y estoy exportando a algún país de la Unión Europea que no está en la zona euro, el euro es una moneda de negocios como es exactamente igual que es el dólar. Es decir, nosotros en toda la Unión Europea, incluso ya fuera de la Unión Europea, podemos utilizar el euro como moneda para los negocios, es decir, para nuestras exportaciones, para nuestras importaciones, para pagar licencias, para un montón de transacciones de negocios, en Europa podemos decir que las transacciones de negocios se puedan hacer en euro prácticamente en toda la Unión Europea e incluso en países europeos que no forman parte siquiera de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo mismo, la moneda en este caso es una barrera, es una barrera que o no existe o prácticamente es totalmente salvable. Tengamos en cuenta además lo que he dicho antes, que la moneda no es solo la denominación de la divisa, sino la situación, digamos, monetaria y financiera de los países. Una de las cuestiones que tiene en que la Unión Europea exista como Unión Europea y además exista el euro, es que aspectos, por ejemplo, como la inflación está totalmente controlada. Además, hay límites a esa inflación, a los endeudamientos de los países, es decir, los países de la Unión Europea, los países de Europa en general, pero la Unión Europea en particular, son países pues, con economías saneadas, controladas, de gran estabilidad, con además desde un punto de vista regulatorio también hay una enorme estabilidad. La ventaja de tener normativa europea es que las normas pues, duran muchísimo tiempo, no hay inseguridad jurídica, etc. Y con esto, pues digamos, llegamos a este final que es pues, por dónde vamos a empezar a internacionalizar la empresa. He dado aquí 4 pinceladas sobre Europa, 4 pinceladas de cómo hacer ese primer ejercicio y con esto hemos terminado. Adelante ahora a abordar pues, esos nuevos mercados.